Los casos de Monsieur Dupin de Edgar Allan Poe. Tercer relato, La carta perdida. Tercera entrega. Niego la validez y, por tanto, los resultados de una razón cultivada por cualquier procedimiento especial que no sea el lógico abstracto. Niego en particular la razón extraída del estudio matemático. Las matemáticas constituyen la ciencia de la forma y la cantidad. El razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error está en suponer que incluso las verdades de los que se denominan álgebra pura constituyen verdades abstractas o generales. Y este error es tan enorme que me asombra que se lo haya aceptado universalmente. Los axiomas matemáticos no son axiomas de validez general. Lo que es cierto en la relación de una forma y la cantidad resulta con frecuencia errónea aplicado, por ejemplo, a la moral. En esta última ciencia suele ser cierto que el todo sea igual a la suma de las partes. También en química este axioma no se cumple. En la consideración de los móviles falla igualmente, pues dos móviles de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse un valor equivalente a la suma de sus valores. Hay muchas otras verdades matemáticas que solo son tales dentro de los límites de la relación. Pero el matemático, llevado por el hábito, arguye basándose en sus verdades finitas como si tuvieran una aplicación general, cosa que por lo demás la gente acepta y cree. En su erudita mitología, Bryant alude a una análoga fuente de error cuando se señala que, aunque no se creen las fábulas paganas, solemos olvidarnos de ello y extraemos consecuencias como si fueran realidades existentes. Pero para los algebristas, que son realmente paganos, las fábulas paganas constituyen materia de credulidad, y las inferencias que de ellas se extraen no nacen de un descuido de la memoria, sino de un inexplicable reblandecimiento mental. Para resumir, jamás he encontrado un matemático en quien se pudiera confiar fuera de sus raíces y sus ecuaciones, o que no tuviera por artículo de fe que x por 2 más p por x es absoluta e incondicionalmente igual a q. Por vía de experimento, diga a uno de esos caballeros que, en su opinión, podrían darse casos en que x por q más p por x no fuera absolutamente igual a q, pero una vez que le haya hecho comprender lo que quiere decir, sálgase de su camino lo antes posible, porque es seguro que tratará de golpearlo. Lo que busco indicar, agregó Dupin mientras yo reía de sus últimas observaciones, es que si el ministro hubiera sido solo un matemático, el prefecto no se habría visto en la necesidad de extenderme este cheque. Pero sé que es tanto matemático como poeta, y mis medidas se han adaptado a sus capacidades, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodeaban. Sabía que es un cortesano y un audaz intrigante. Pensé que un hombre semejante no daría de estar al lado de los métodos policiales ordinarios. Imposible que no anticipara, y los hechos lo han probado así, los falsos asaltos a que fue sometido. Reflexioné que igualmente habría previsto las persecuciones secretas en su casa. Sus frecuentes ausencias nocturnas, que el prefecto consideraba una excelente ayuda para su triunfo, me parecieron simplemente astucias destinadas a brindar oportunidades a la perquisición y vencer lo antes posible a la policía de que la carta no se hallaba en la casa, como G terminó finalmente por creer. Me pareció asimismo
que toda la serie de pensamientos que con algún trabajo acabo de exponerle y que se refieren al principio invariable de la acción policial en sus búsquedas de objetos ocultos, no podía dejar de ocurrírsele al ministro. Ello debía conducirlo inflexiblemente a desdeñar todos los escondrijos vulgares. Reflexioné que ese hombre no podía ser tan simple como para comprender que el rincón más remoto e inaccesible de su morada estaría tan abierto como el más vulgar de los armarios a los ojos, las sondas, los barrenos y los microscopios del prefecto. Vi por último que D terminaría necesariamente en la simplicidad, si es que no lo adoptara con una cuestión de gusto personal. Quizá recuerde usted con qué ganas rió el prefecto cuando, en nuestra primera entrevista, sugerí que acaso el misterio lo perturbaba por su absoluta evidencia. Me acuerdo muy bien, respondí. Por un momento pensé que iban a darle convulsiones. El mundo material, continuó Dupin, abunda en estrictas analogías con lo inmaterial, y ello tiñe de verdad el dogma retórico según el cual la metáfora o el símil sirven tanto para reforzar un argumento como para embellecer una descripción. El principio de la vis inertiae, por ejemplo, parece idéntico en la física y en la metafísica. Si en la primera es cierto que resulta más difícil poner en movimiento un cuerpo grande que uno pequeño y que el impulso o cantidad de movimientos subsecuentes se hallara en relación con la dificultad, no menos cierto es, en metafísica, que los intelectos de máxima capacidad, aunque más vigorosos, constantes y eficaces en sus avances que los de grado inferior, son más lentos en iniciar dicho avance y se muestran más embarazados y vacilantes en los primeros pasos. Otra cosa. ¿Ha observado usted alguna vez entre las muestras de las tiendas cuáles atraen la atención en mayor grado? Jamás se me ocurrió pensarlo, dije. Hay un juego de adivinación, continuó Dupin, que se juega con un mapa. Uno de los participantes pide a otro que encuentre una palabra dada, el nombre de una ciudad, en un río, un estado o un imperio, en suma, cualquier palabra que figure en la abigarrada y complicada superficie del mapa. Por lo regular, un novato en el juego busca confundir a su oponente proponiéndole los nombres escritos con los caracteres más pequeños, mientras que el buen jugador escogerá aquellos que se extienden con grandes letras de una parte a la otra del mapa. Estos últimos, al igual que las muestras y carteles excesivamente grandes, escapan a la atención a fuerza de ser evidentes, y en esto la desatención ocular resulta análoga al descuido que lleva al intelecto a no tomar en cuenta consideraciones excesivas y palpablemente evidentes. De todos modos, es este un asunto que se halla por encima, por debajo del entendimiento del prefecto. Jamás se le ocurrió como probable o posible que el ministro hubiera dejado la carta delante de las narices del mundo entero, a fin de impedir mejor que una parte de ese mundo pudiera verla. Cuanto más pensaba en lo audaz, decidido y característico ingenio de D, en que el documento debía de hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines, y en la absoluta seguridad proporcionada por el prefecto de que el documento no se hallaba oculto dentro de los límites de las búsquedas ordinarias de dicho funcionario, más seguro me sentía de que, para esconder la carta, el ministro había acudido al más amplio y sagaz de los expedientes, el no ocultarla. Lleno de estas ideas me puse un par de anteojos verdes y una hermosa mañana acudí, como por casualidad, a la mansión ministerial. Hallé a D en casa, bostezando, paseándose sin hacer nada
y pretendiendo hallarse en el colmo del ennui. Probablemente se trataba del más activo y enérgico de los seres vivientes, pero eso tan solo cuando nadie lo ve. Para no ser menos, me quejé del mal estado de mi vista y de la necesidad de usar anteojos, bajo cuya protección pude observar cautelosa pero detalladamente el aposento, mientras en apariencia seguía con toda atención las palabras de mi huésped. Dediqué especial cuidado a una gran mesa escritorio junto a la cual se sentaba D, y en la que aparecían mezcladas algunas cartas y papeles juntamente con un par de instrumentos musicales y unos pocos libros. Pero después de un prolongado y atento escrutinio, no vi más que procurar a mis sospechas. Dando la vuelta al aposento, mis ojos cayeron por fin sobre un insignificante tarjetero de cartón recortado que colgaba, sujeto por una sucita cinta azul, de una pequeña perilla de bronce en mitad de la repisa de la chimenea. En este tarjetero, que estaba dividido en 3 o 4 compartimentos, vi 5 o 6 tarjetas de visitantes y una sola carta. Esta última parecía muy arrugada y manchada. Estaba rota casi por la mitad, como si, a una primera intención de destruirla por inútil, hubiera sucedido otra. Ostentaba un gran sello negro con el monograma de D, muy visible, y el sobrescrito dirigido al mismo ministro revelaba una letra menuda y femenina. La carta había sido arrojada con descuido, casi se diría que desdeñosamente, en uno de los compartimentos superiores del tarjetero. Tan pronto hube visto dicha carta, me di cuenta de que era la carta que buscaba. Por cierto, que su apariencia difería completamente de la minuciosa descripción que nos había leído el prefecto. En este caso el sello era grande y negro, con el monograma de D. En el otro era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S. El sobrescrito de la presente carta mostraba una menuda y femenina, mientras que el otro, dirigida a cierta persona real, había sido trazado con caracteres firmes y decididos. Solo el tamaño mostraba analogía, pero en cambio, lo radical de unas diferencias que resultaban excesivas, la suciedad, el papel arrugado y roto en parte, tan inconciliables con los verdaderos hábitos metódicos de D y tan sugestivos de la intención de engañar sobre el verdadero valor del documento. Todo ello, digo, sumado a la ubicación de la carta, insolentemente colocada bajo los ojos de cualquier visitante y coincidente, por tanto, con las conclusiones a las que ya había arribado, corroboraron decididamente las sospechas de alguien que había ido allá con intenciones de sospechar. Prolongué lo más posible mi visita y mientras discutía animadamente con el ministro acerca de un tema que jamás ha dejado de interesarle y apasionarlo, mantuve mi atención clavada en la carta. Confiaba así a mi memoria los detalles de su apariencia exterior y de su colocación en el tarjetero, pero terminé además por descubrir algo que disipó las últimas dudas que podía haber abrigado. Al mirar atentamente los bordes del papel, noté que estaban más ajados de lo necesario. Presentaban el aspecto típico de todo papel grueso que ha sido doblado y aplastado con una plegadera y que luego es vuelto en sentido contrario usando los mismos pliegues formados la primera vez. Este descubrimiento me bastó. Era evidente que la carta había sido dada vuelta como un guante, a fin de ponerle un nuevo sobrescrito y un nuevo sello. Me despedí del ministro y me marché enseguida, dejando sobre la mesa una tabaquera de oro. A la mañana siguiente volví en busca de la tabaquera y reanudamos placenteramente la conversación del día anterior. Pero mientras departíamos, oyóse justo debajo de las ventanas
un disparo como de pistola, seguido por una serie de gritos espantosos y las voces de una multitud aterrorizada. Dee corrió a una ventana, la abrió de par en par y miró hacia afuera. Por mi parte, me acerqué al tarjetero, saqué la carta, guardándola en el bolsillo, y la reemplacé por un facsímil, por lo menos en el aspecto exterior, que había preparado cuidadosamente en casa, imitando el monograma de D con ayuda de un sello de miga de pan. La causa del alboroto callejero había sido la extravagante conducta de un hombre armado de un fusil, quien acababa de disparar el arma contra un grupo de mujeres y niños. Comprobóse, sin embargo, que el arma no estaba cargada, y los presentes dejaron en libertad al individuo considerándolo borracho o loco. Apenas se hubo alejado se apartó de la ventana, donde me la había reunido inmediatamente después de apoderarme de la carta. Momentos después me despedí de él. Por cierto, que el pretendido lunático había sido pagado por mí. Pero, ¿qué intención tenía usted?, pregunté, al reemplazar la carta por un facsímil. ¿No hubiera sido preferible apoderarse abiertamente de ella en su primera visita y abandonar la casa? D es un hombre resuelto a todo y lleno de coraje, repuso Dupin. En su casa no faltan servidores devotos a su causa. Si me hubiera atrevido a lo que usted sugiere, jamás habría salido de allí con vida. El buen pueblo de París no hubiese oído hablar nunca más de mí, pero además llevaba una segunda intención. Bien conoce usted mis preferencias políticas. En este asunto he actuado como partidario de la dama en cuestión. Durante 18 meses el ministro la tuvo a su merced. Ahora es ella quien lo tiene a él, pues, ignorante de que la carta no se halla ya en su posesión, D continuará presionando como si la tuviera. Esto lo llevará inevitablemente a la ruina política. Su caída, además, será tan precipitada como ridícula. Está muy bien hablar del facilis descensus Avernis, pero en materia de ascensiones cabe decir lo que la Catalani decía del canto, o sea, que es mucho más fácil subir que bajar. En el presente caso no tengo simpatía, o por lo menos compasión, hacia el que baja. D es el monstrum horrendum, el hombre de genio carente de principios. Confieso, sin embargo, que me gustaría conocer sus pensamientos cuando, al recibir el desafío de aquella a quien el prefecto llama cierta persona, se vea forzado a abrir la carta que le dejé en el tarjetero. ¿Cómo? ¿Escribió usted algo en ella? Vamos, no me pareció bien dejar el interior en blanco. Hubiera sido insultante. Cierta vez en Viena, D me jugó una mala pasada y sin perder el buen humor le dije que no lo olvidaría. De modo que, como no dudo que se sentirá cierta curiosidad por saber quién se ha mostrado más ingenioso que él, pensé que era una lástima no dejarle un indicio. Como conoce muy bien mi letra, me limité a copiar en mitad de la página estas palabras. Un dessin si funeste, s'il n'est pas dessin d'entrée, es dessin de dieste. Las hallará usted en el Arrêt de Crébillon. El cuento se terminó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a relatar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha, ansía que este cuento haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.